Ha llegado a Zona Criminal, un espacio dedicado a la criminología y las ciencias forenses. El programa de hoy es el primero, dentro de la temática de las ciencias forenses o criminalística, dedicado por completo a una especialidad concreta. Y la elección no ha sido al azar. Dos han sido las consideraciones que nos han hecho decantarnos por ella. La primera, su importancia actual, siendo tal vez el conocimiento forense más utilizado en los juzgados, pues, como veremos, su capacidad de acción es bastante amplia en todas las ramas del derecho. Y en segundo lugar, su antigüedad, siendo, junto a la medicina forense, una de las primeras especialidades utilizadas en el estudio delincuencial hace ya un tiempo largo. Al tratarse del primer podcast, pero no el único y claro está, tampoco el último, dedicado a una especialidad forense, vamos a establecer un esquema que seguiremos tanto aquí como en los posteriores, que se dividirá en 5 puntos. El primero estará dedicado a la introducción contextual y la historia de la especialidad. El segundo a los objetivos que persigue. El tercero a la metodología que utiliza. El cuarto a sus limitaciones prácticas. Y el quinto serán las conclusiones, que podrán también convertirse en reflexiones a las que podamos llegar y que por supuesto estarán abiertas a discusión. Aquí arranca el camino de hoy para profundizar sobre la mal llamada, ya empezamos bien, pericia caligráfica. Bienvenido a Zona Criminal. El primer concepto que vamos a aclarar es el de perito. Habíamos pensado dedicarle un programa entero y si así nos lo piden nuestros oyentes lo haremos, pero es muy probable que tenga al menos una ligera idea de lo que significa tanto teórica como pragmáticamente el concepto, por lo que una simple definición del término, ya que es un concepto que aunque jurídico es prácticamente universal en su entendimiento, será suficiente. Un perito no es más que un experto que aporta conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos sobre una determinada materia. En el ámbito judicial y forense, se encarga de auxiliar al juez con estos conocimientos, ya que es obvio el juzgador no es un experto en todos los ámbitos. Así que recurren a expertos que puedan aportar datos objetivos y o empíricos para poder tomar una decisión judicial. Pero ojo, los informes periciales no son en absoluto vinculantes, es decir, el juez puede o no tenerlos en cuenta. Solo, y ya es mucho, auxilian, amplían y aportan datos con un carácter como mínimo objetivo y buscando el empirismo. De manera básica existen dos tipologías de perito, el de oficio y el de parte. El de oficio es aquel que actúa cuando es solicitado por el juzgado debido a que forma parte de una lista que los colegios oficiales y asociaciones profesionales hacen llegar anualmente a los juzgados con los socios de su especialidad dispuestos a ejercer como tal cuando sean llamados para resolver la cuestión planteada por el tribunal. Este es el procedimiento explicado muy someramente seguido en España. Y por otro lado, los de parte, que son aquellos que son solicitados de manera particular para resolver la cuestión planteada por el cliente. Y por supuesto están los peritos que forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, normalmente adscritos a las unidades de policía científica. Por último, respecto al concepto y con relación a lo que acabamos de mencionar, suele identificarse al experto cuando es llamado de manera oficial, es decir, de oficio, como perito judicial, y al que es solicitado de manera privada, simplemente como perito. No podemos aseverar de manera universal esto, pero al menos en España el concepto de perito judicial no existe como tal. De hecho, ya hay sentencias como la 96/18
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, que indica que esta autodenominación de un perito como judicial puede ser capciosa al intentar vincularlo directamente con los juzgados como un trabajador de los mismos cuando esto no es así. De hecho, incluso cuando un perito es citado por los propios juzgados, nunca lo es con la denominación de perito judicial, sino con el concepto de perito y su especialidad, por ejemplo, como perito calígrafo. Aún así, es verdad que el concepto de perito judicial en el acervo popular es entendido, comprendido y aceptado, pero aquí debemos ser lo más técnicos posibles, y esto es simplemente un apunte para aquellos interesados en el término. Por lo que la mejor manera de denominarse es simplemente como perito, seguido siempre de la especialidad, ya que si el perito es un concepto análogo al de experto, obviamente debe serlo en algo concreto. Vamos ya con el acercamiento contextual, primero al término perito y después centrándonos en la pericia caligráfica. Como hemos mencionado, el perito es un profesional que aporta conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos, es decir, conocimientos específicos sobre una determinada materia. Si tenemos esto en cuenta, es muy probable que la figura de un experto que emitiera sus conclusiones sobre un hecho que necesitara ser aclarado se remonte muy atrás en el tiempo, aunque no tengamos una fecha clave más allá de la aparición de estos profesionales en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el siglo V a.C., Heródoto ya mencionaba a un tal Onomácrito, conocido y considerado como el mejor falsificador de la época, dedicado sobre todo a la modificación de documentos públicos con el fin de sacar beneficio. Y por una deducción tal vez un poco simplista, si el trabajo de Onomácrito fue detectado, es lógico pensar que se logró gracias a algunos expertos que lo hicieran. No creemos que en todas las ocasiones fuera de casualidad. Y como la falsificación es tan antigua como la invención de la escritura y sobre todo de los documentos, podríamos incluso irnos más atrás en un ejercicio especulativo. Pero con el objetivo de datar de manera específica la figura del perito, lo haremos dentro del derecho romano, que se extendió desde el 753 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Dentro de su compendio encontramos la figura del perito agrimensor, que aunque ya llevaba en su definición el término perito, era un profesional más dedicado a la mediación cuando había problemas sobre todo con las lindes. También se mencionan los peritos comadronas, encargadas de concluir sobre todo lo que tenía que ver con los embarazos. Como vemos, estos dos tipos de peritos podrían estar ciertamente alejados de lo que hoy conocemos como expertos en una determinada materia, siendo sus objetivos de ámbito general de un hecho en ambos casos. Como ya hemos mencionado, la falsificación es una de las actividades delictivas más antiguas, y como no podía ser de otra manera, y teniendo en cuenta que el Imperio Romano era una sociedad altamente burocratizada, comenzaron a solicitarse los servicios de peritos calígrafos, entrecomillado obviamente que estos sí, eran expertos en el conocido, volvemos a abrir comillas, cotejo de letras. No obstante, las técnicas utilizadas en esta época hoy en día están prácticamente, por no decir totalmente, desechadas. En 1532 se promulgó la Lex Carolina o Constitutio Criminalis Carolina dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, con la cual se comenzó a solicitar los peritajes médicos que se utilizaban para esclarecer homicidios, abortos clandestinos, infanticidios, lesiones, etc. Aquí podemos establecer el nacimiento de otro especialista dedicado a la investigación judicial, el perito médico que ya hemos citado. Aunque el reconocimiento de la figura como experto en medicina legal se establecería unos siglos después. Uno de los grandes avances que promulgaba la ley era que otorgaba la facultad a los juzgados de comenzar investigaciones por propia iniciativa, es decir, ser totalmente independientes y objetivos, y para ello la intervención de expertos en determinados ámbitos era casi un requisito obligatorio. Una vez comenzado este nuevo paradigma sobre la investigación judicial de hechos,
En 1579, las conocidas como ordenanzas de Lois disponen la actividad pericial, es decir, estructuran el trabajo de estos profesionales. Ya en Francia se había publicado un edicto haciendo mención al reconocimiento e informes periciales bajo juramento de personas expertas y con experiencia en una determinada materia. Tenemos que tener en cuenta que en sus orígenes las especialidades periciales eran tremendamente limitadas. En aquel entonces, prácticamente los únicos peritos, o al menos los más utilizados, eran, como hemos indicado, los peritos calígrafos y los peritos médicos. Ambos son ejemplos claros, incluso actualmente, de las modalidades de peritos más usuales y de su utilización como expertos en aportar conocimientos científicos y técnicos. Centrándonos ya en la pericia caligráfica de manera total, los orígenes de ésta se remontan al siglo XVII, cuando se establece como ámbito de estudio la conocida diplomática, definida por Batelli en 1936 como la disciplina que determina y dictamina sobre la autenticidad de los documentos, mediante el análisis de sus caracteres externos e internos. Fue Jean Mabillon, nacido en 1632 y fallecido en 1707, quien en 1681 puso nombre a la disciplina por primera vez y creó el método de análisis y la clasificación de sus documentos. Nombró por primera vez a la paleografía, dando así origen al concepto de ciencias historiográficas. Como toda disciplina, la diplomática, al ir desarrollando sus ámbitos y objetivos de estudio, fue sufriendo por parte de los diplomatistas y de la metodología una especialización de los diferentes campos de actuación. Además del histórico, el judicial tomó gran relevancia, puesto que los documentos de esta naturaleza forman gran parte de los estudiados, y dentro de la propia especialización, el conocimiento de la veracidad y o falsedad de los mismos cobró esa relevancia. En el siglo XIII, Alfonso X ya hizo mención a lo que catalogó como hombres con sabiduría para escudriñar y estudiar las letras y las firmas. A partir de entonces, el estudio de las letras con fines de identificación y estudio de autenticidad comenzó a desarrollarse. La labor por parte de los maestros de letras, los cuales comenzaron a desarrollar este trabajo por orden judicial, y la utilización de la prehistórica pericia caligráfica, comenzó a tener relevancia por sí sola. Aun así, debido a la falta de formación y la dispar metodología utilizada en los cotejos, estos primeros expertos no eran lo suficientemente profesionales en el desempeño de su labor como perito. En 1729 se creó en España el Cuerpo de Revisores de Firmas y Letras Antiguas para encargarse de dicha labor. Más de un siglo después, en 1844, se suprimieron y se declaró libre la profesión. Eso sí, se debían demostrar conocimientos específicos en la materia, y en 1887 se transfirió el oficio al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. En ese mismo año se establece la diferencia entre el archivero y el perito calígrafo, dotando a este último de la capacidad profesional del análisis casi exclusivo de los escritos y firmas modernas, y reservando al archivero el estudio de los documentos antiguos. Durante este periplo de la profesión, se dieron cuenta de que para la revisión y análisis de firmas era necesario ir más allá del conocimiento de las letras antiguas. Hasta el día de hoy, en España, poco ha evolucionado la legislación sobre una de las especialidades más antiguas. Aun así, su ámbito de estudio ha ido creciendo, su conocimiento desarrollándose, y sigue siendo uno de los peritos más solicitados y conocidos. Como podemos deducir con este pequeño resumen histórico, el concepto pericia caligráfica hace alusión a lo que sería un experto en letras, entendiéndose más como el estudio de la forma y estilo que como un experto forense.
De hecho, la morfología en el estudio actual de la pericia caligráfica tiene poco peso como variable, ya que lo primero que intentará imitar un victimario o falsificador será siempre la forma de la letra y o de la firma. Es por ello que en la introducción del programa hemos hablado de la mal llamada pericia caligráfica, ya que es un concepto que no define el trabajo actual, y que es simplemente una reminiscencia de cuando los expertos pasados, para determinar y concluir sobre su objeto de estudio, analizaban la forma y el estilo de la escritura. Pero ya se imaginará que las técnicas han evolucionado, ya que, por supuesto, las falsificaciones poco tienen que ver con las antiguas, refinándose desde el propio victimario al proceso de plasmación. A lo largo de su historia, la especialidad ha recibido muchas denominaciones, e incluso sigue haciéndolo. Por ejemplo, grafocrítica, que es ampliamente utilizada para mostrar un análisis positivista de los elementos de estudio. Anteriormente la grafonomía, que se centraba en la morfología como variable de análisis, prácticamente única, la grafometría, que lo hacía en la medición, o la grafística, que sería, a nuestro modo de ver, la denominación al menos estéticamente más aceptable, que centraría el análisis en, según la RAE, el estudio de las particularidades gráficas presentes en un texto manuscrito o reproducido mecánicamente, con objeto de atestiguar su autenticidad o determinar su autoría. Abordando ahora los objetivos de la pericia caligráfica, tenemos que enfatizar en sus finalidades y ámbitos de estudio. En primer término, como habrá observado, hemos desvinculado totalmente la pericia caligráfica de la documentoscopia. Hacemos este paréntesis explicativo ya que en muchas ocasiones, la mayoría, se unen ambas especialidades. Incluso en los aspectos formativos es muy común observar másters de nivel universitario que aunan ambas especialidades, pero que nosotros decidimos separar, ya que aunque de manera general el constructo de estudio es el mismo, la falsificación, las variables son ciertamente distintas. Una vez aclarado esto, vamos a proceder a exponer de manera estructurada los objetivos, dividiéndolos en general y específicos. El objetivo general de la especialidad sería el estudio de la letra manuscrita con el fin de detectar posibles manipulaciones y o falsificaciones, o como indica la RAE, determinar su autoría. Como objetivos específicos nos encontraríamos, en primer lugar, el análisis de escritos, en segundo lugar, el análisis de firmas y en tercero, el análisis de ambos. Podríamos incluir aquí como objetivo específico el análisis de las tintas, sobre todo con el fin de concluir sobre su temporalidad, para saber, por ejemplo, cuándo fue elaborado un testamento hológrafo, si antes o después del fallecimiento del firmante, pero por ahora, estos estudios, en época contemporánea, no arrojan conocimientos conclusivos. Es decir, estas técnicas de análisis, en datación de tintas, son aproximadas y sobre todo utilizadas en estudios históricos, donde la datación es antigua, pero no en casos actuales, por ejemplo de menos de 10 años, ya que muchas variables extrañas no controladas alterarían el resultado de tal manera que no aportarían ninguna información a la justicia, siendo el margen de error demasiado alto. Por ejemplo, la exposición del documento con la tinta a altas temperaturas, al sol, son variables que pueden acelerar el proceso de oxidación y envejecimiento de la tinta y no suelen ser controladas. No solemos conocer dicha variable para poder contar con ella en el estudio, sobre todo en el margen de error, por lo que hasta que los hallazgos sean más conclusivos, no tendremos este objetivo como específico. Aún así, dentro del estudio de las tintas, el entrecruzamiento de trazos podría ser otro objetivo específico. Este ámbito se centra en el estudio y análisis temporal de dos trazos coincidentes. Imaginemos, por ejemplo, que se firma un folio en blanco y que a posteriori se añade un texto, y parte de la firma coincide con la tinta impresa que se ha añadido después. La pericia caligráfica ha ahondado en el análisis de esta problemática, estableciendo ciertos protocolos y conclusiones
sobre una gran mayoría de entrecruzamientos que pueden ser estudiados, frente a otros a los que todavía no puede darse una respuesta conclusiva. Para los interesados en ampliar este aspecto, en la bibliografía encontraréis la referencia completa al estudio físico-químico de entrecruzamientos de trazos publicado por Interpol. La pericia caligráfica es aplicada al estudio de la producción gráfica manuscrita en cualquier soporte en donde pueda darse. Analiza firmas en cheques, contratos, pagarés, grafitis, obras de arte. Estudia textos en testamentos hológrafos, anónimos, amenazas. También analiza los soportes en donde se den, papel, paredes. Por supuesto los útiles, bolígrafos, lapiceros, spray, pinceles. Así como investigaciones menos conocidas y también obviamente menos solicitadas de manera diaria, como el entrecruzamiento de trazos. Así que, de nuevo y a modo de conclusión sobre el objeto de estudio, la finalidad holística de la pericia caligráfica puede resumirse en una sola frase, aunando el objetivo general y los específicos, como el estudio de escritos y o firmas producidas en cualquier soporte y con cualquier procedimiento, aplicando conocimiento objetivo con el fin de concluir sobre su posible falsificación o veracidad. Aquí vamos a volver a hacer un apunte técnico en cuanto a la definición del concepto falsificación y autentificación como contraposición, y es que todos entendemos lo que queremos decir cuando hablamos de una firma falsificada, aquella realizada por otro sujeto diferente al que le corresponde esa firma. Pero realmente cuando, por ejemplo, don Pepito Pérez imita la firma de don Antonio García, para hacerse pasar por él, la firma de don Pepito Pérez en la que pone don Antonio García no es una falsificación, es una firma auténtica, realizada por don Pepito Pérez, que quiere hacerse pasar por don Antonio García. Intenta hacerse pasar o estrictamente hacer pasar su firma por la de otro, simulándola, imitándola, etc. Pero no es estrictamente una firma falsa. Lo mismo pasa cuando un victimario realiza una falsificación de una obra de don Pablo Picasso, por poner al que probablemente sea el pintor más falsificado, y firma como tal, es decir, como Picasso. Imita su firma, pero esa firma no es falsa, es una firma auténtica del que se hace pasar por don Pablo Picasso. Esto obviamente rizará el rizo conceptual del término falsificación y falsificador, pero no está de más conocerlo. Siempre viene bien, aunque sea como tema de conversación entre profesionales forenses. En tercer lugar, nos adentramos ya en la metodología de la pericia caligráfica. Si debemos categorizar la técnica empleada por los profesionales, esta sería el cotejo. Si ponemos el caso más repetido para un perito calígrafo, la falsificación de firma, este trabajará con dos tipos de documentos, de firmas. Por un lado, la o las dubitadas, es decir, sobre las que se tiene duda de su autor, las que son objeto de análisis, y por otro, las indubitadas, aquellas sobre las que no se tienen dudas de su autor. Debemos aclarar aquí que las firmas, o mejor dicho, los documentos indubitados, aquellos de los que no se tienen duda sobre quién las produjo y plasmó, vienen perfectamente definidos en la legislación. En España son desarrollados en el artículo 350 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, el perito también podrá, en sede judicial, solicitar un cuerpo de escritura, es decir, llevar a cabo la obtención de firmas o textos indubitados. Este proceso, lejos de ser simplemente la obtención burocrática de estos documentos, de los indubitados, es una fase que todo buen perito calígrafo debe preparar de manera individualizada y centrada en cada caso. Una vez obtenidos tanto los documentos dubitados como indubitados, el experto realiza una comparación objetiva centrándose en ciertas características que presentan los documentos indubitados, que son normalmente los primeros en analizarse. Aquí cabe destacar que el experto, a la hora de analizar y obtener, sobre todo los indubitados, debe tener en cuenta ciertas variables, como son la temporalidad, obteniendo firmas indubitadas contemporáneas a la dubitada, pero también longitudinales, para poder hacer un estudio de esta característica,
con un soporte igual o en su defecto similar, y esto repetido con útil y tinta. Una vez establecidos estos criterios, que debe tener en cuenta como variables, o bien de análisis o bien extrañas, puede ser que no las controlemos. Habrá ocasiones, por ejemplo, que el experto no conocerá ni siquiera la fecha aproximada del documento dubitado. Pues cuando estas variables hayan sido tenidas en cuenta, procederá al cotejo, a la comparación objetiva, basada en las características escriturales. Estos gestos característicos son conocidos como gestos tipo, o particularidades gráficas, como cita la RAE, y su comparación entre dubitados e indubitados es lo que lleva al experto a su conclusión. Para poder estudiar, analizar y consumar el análisis, estos gestos tipo deben ser suficientes, perennes e inmutables, como concepción específica pero no general, es decir, tiene que tener un número mínimo de aparición, debe darse una mayoría de casos y no deben cambiar. Y por supuesto, esta metodología es correlacional entre la totalidad. Por sí solos, ninguno de los gestos tipo es concluyente. Además, se deben tener en cuenta otros aspectos como la imposibilidad de una relación total y exacta de los gestos tipo, es decir, las características serán generales, pero no resultantes en el 100%. La mayor o menor destreza de la producción, imitación, etc., depende también de la tipología de la falsificación. Obviamente existen varias y cada una dará, debido a que su desarrollo no es igualitario, distintos resultados. Así, por ejemplo, una reproducción digital completa hará que existan dos firmas exactamente iguales, para que nos comprendamos un copia y pega, lo cual, si ambas son localizadas, será fácil su conclusión, puesto que no pueden existir, cuando se lleve a cabo una producción manual, dos firmas del mismo sujeto exactamente iguales. Es lo que mencionábamos cuando decíamos que la resultante no puede ser total. También encontramos la imitación servil, que probablemente sea la tipología más normal. Es aquella que intenta reproducir otra firma imitando las características normalmente más apreciables, pero sin una definición muy profesional, es decir, sin mucho entrenamiento previo. Después estaría la imitación aprendida, aquella en la que el victimario sí pone empeño, estudiando y practicando una misma firma o texto durante un largo periodo de tiempo. También la autofalsificación, cuando el sujeto firma como uno mismo, pero intentando cambiar ciertos aspectos para que en un futuro pueda negar que realizó dicha firma. Y esto como las tipologías de imitación más conocidas. Por supuesto, también están las falsificaciones o manipulaciones, parciales o totales, etc. Llegados a este punto, vamos a realizar una crítica, que parece convirtiendo en una tradición del podcast, pero por supuesto siempre con el ánimo de mejorar. Y es que, a pesar de que podemos apreciar que efectivamente existen libros que con más o menos concreción y objetividad analizan aspectos concretos y globales de la pericia caligráfica, la producción académica en tal sentido es bastante pobre. Si es verdad que la academia, como hemos visto, hace esfuerzos, pocos a nuestro entender, pero ya se irá mejorando en ese aspecto, puesto que al menos los hace, en parámetros sobre todo físico-químicos, pero no en los propiamente conductuales. Es decir, hay pocas investigaciones y experimentos reales sobre esta disciplina. Cuando catalogamos como reales nos referimos a que utilicen una metodología científica y no simplemente un estudio observacional común en el que se comparan ciertos aspectos, sino trabajos válidos y validados llevados a cabo actualmente. Hay que reseñar que muchos de los axiomas se basan en obras antiguas, y todo conocimiento debe ser primero criticado. Cuando decimos criticado nos referimos a puesto a prueba con nuevos estudios, y segundo, desarrollando, es decir, seguir investigando. Y sobre todo, cuando, como es el caso, esta especialidad es altamente utilizada en el mundo judicial. Una vez realizada la pequeña crítica,
vamos a centrarnos en lo que sí podemos afirmar, y es la base estructural de la aplicación empírica de la pericia caligráfica, la base teórica donde se asienta la metodología de cotejo. Como hemos dicho, la escritura es una conducta puramente humana. El único animal sobre la faz de la tierra que escribe es el humano, por lo que la pericia caligráfica analiza, estudia y concluye sobre una conducta. Es una técnica de análisis conductual. Obviamente, la escritura como concepto global ha evolucionado, no solo en su morfología, sino en su significado y, por supuesto, método, en los soportes, en los útiles, etc. No es objeto de este punto hablar sobre ello, sino más bien datar aproximadamente el comienzo de la escritura hace unos 5.000 años. Esto es importante por lo que vamos a mencionar a continuación, que por cierto ya apuntamos en anteriores programas, pero que aquí desarrollamos. Lo que ciencias como la neurología nos han aportado es que la escritura no se genera en la mano. Si así fuese, únicamente podríamos escribir con ella, y normalmente con una. Pero no, somos capaces de escribir con nuestra mano mala, con la boca, incluso con los pies, o con cualquier parte del cuerpo con la que podamos agarrar un útil. Es decir, al fin y al cabo, es el cerebro el que escribe, y la mano, la boca o los pies son simplemente los ejecutores de las órdenes de la azotea. Pueden hacer la prueba escribiendo primero con la mano y después con la boca o con los pies. Verá que si elimina el temblor debido a su nula pericia, a no ser que escriba habitualmente con la boca o con los pies, observará que la producción de las letras no cambia, y esto solo fijándonos en los aspectos más generales. Nuestra escritura está configurada en el cerebro, y además es una conducta aprendida y aprehendida con H intercalada, que suele llevar el mismo proceso o similar para todos. Todos comenzamos por aprender en una base, que aunque antiguamente variaba, sobre todo de país en país, algunos aprendían desde pequeños a escribir con letras rectas, otros lo hacían de manera curva, pero estamos hablando de manera generalizada, como base. Es decir, que todos tenemos una base más o menos general, sobre la que con el paso de los años vamos modificando los aspectos que terminarán por definir nuestra escritura, o mejor dicho, nuestra tipología escritural. Si lo vemos en términos absolutos y abstractos, nuestro cerebro irá interiorizando y adaptando nuestra letra a nuestra conducta, desde una base general y compartida a una específica e individualizada, que obviamente mantiene unos estándares más o menos alejados. Siempre hay una desviación, pero una vez se establecen, forman parte de nuestras características. Pero podemos preguntarnos si estas características no pueden ser también compartidas por todos o por otros. La verdad es que en términos generales no. Todos los niños que utilicen el alfabeto latino y el griego realizarán la letra O en forma de círculo, pero ya desde el principio, aunque puede que parecido, ese círculo será diferente. Es decir, habrá casi tantos tipos de letra O como niños. Si a eso le sumamos la adaptación individual, las características devienen individualizantes, o lo que es lo mismo, la suma de ellas, repetimos, la suma de ellas, nos otorgan una identificación. Además, estas características tienen una base objetiva muy concluyente, y es que, como hemos dicho, 5.000 años desde que comenzamos a escribir es mucho tiempo para nosotros, pero no para la evolución. Teniendo en cuenta los procesos evolutivos y genómicos, es improbable que exista una marca genética para los procesos neuronales específicos del procesamiento del lenguaje escrito. Como citan Miranda y Abu Samra en un trabajo de 2014, el lenguaje escrito no está específicamente predeterminado biológicamente, por lo que las variantes de su creación serán más adaptadas de manera individualizada que determinada por características hereditarias, que son, a la postre, más comunes y universales. Es decir, que la escritura, tanto a nivel de producción intelectual pero también gráfica, al no estar impresa en nuestra genética, es menos universalizada, obviamente, y más individualizada por cada sujeto, lo cual es algo que sin duda favorece para su identificación.
Uno de los últimos puntos que tocamos es el de las limitaciones. De manera general, podemos establecer las limitaciones en las siguientes. En un aspecto total, la pericia caligráfica no podrá responder nunca al por qué se ha efectuado la falsificación. No sabremos la causa. Por otro lado, la pericia caligráfica únicamente estudia de manera técnica la producción gráfica, nunca las características personales del escribiente. La pericia caligráfica no es grafología y no debemos confundirlo. En tercer lugar, de manera más técnica, como hemos mencionado, la pericia caligráfica no puede respondernos al cuándo de análisis contemporáneos, ya que las conclusiones de los estudios no son exactas ni congruentes, por ahora. Y por último, tenemos que tener en cuenta que pueden darse limitaciones técnicas que debemos conocer, como por ejemplo la falta de indubitadas o la baja calidad de los objetos de estudio, que podrá hacernos caer en errores o simplemente tener la imposibilidad del análisis. Como conclusión a este programa, no nos queda más que reivindicar esta especialidad, animar a los expertos a que investiguen y aporten conocimiento válido y validado, y a aquellos de nuestros oyentes que están dubitativos sobre alguna especialidad en la que formarse y ejercer como experto forense, esperamos haberles podido aportar información. Por último, no debemos olvidar las dificultades que tiene una técnica como esta, la necesidad de conocimiento específico, no solo en materia gráfica, sino en formación en ciencias conductuales y, por supuesto, en el manejo de un laboratorio muy específico, es algo fundamental. La técnica de la pericia caligráfica no es simplemente comparar cosas entre una firma o textos y otros. Esto sería una observación común. La técnica de la pericia caligráfica desarrolla una observación de manera objetiva para analizar características que puedan ser correlacionadas entre tipologías. La pericia caligráfica es una especialidad forense tremendamente complicada en su análisis, estudio y aplicación. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para la elaboración del tema. Muchas gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.